Bien, ahí estaría grabando, ¿no? Bien, lo que vamos a ver en esta última parte sería, ¿no? Si está publicado el documento en el campus, lo van a encontrar como unidad 4, arquitectura cliente-servidor, ¿no? Y bueno, acá está la diapositiva. Lo que vamos a ver es todo lo que es cliente-servidor. Por lo general, esta clase va a ser un poco más como una introducción, si bien no tenemos parte práctica como las clases anteriores que veníamos viendo un marco teórico y luego aplicábamos, ¿no?, esos conceptos en una práctica, ¿no? Que la clase anterior lo que habíamos visto, ¿no?, era CSS, que era, ¿no?, páginas de estilo con el HTML, que era, ¿no?, lo que nos permitía hacer páginas web de una manera a través de maquetado con etiquetas, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es cómo se realizan estas arquitecturas, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura hacemos referencia a los distintos tipos de diseño, ¿no? A la hora de elaborar lo que sería un modelo de un sistema de información, en este caso, tenemos que tener en claro este tipo de concepto, ¿no? El concepto de cliente, servidor. Si bien alguien escuchó nombrar lo que significa cliente-servidor, alguien tuvo. Servidor sí lo escuché nombrar. Bien, si bien está muy vinculado con lo que sería el área de redes, ¿tuvieron red de datos? No, no tuvimos esa materia. Bien, pero ¿conocen más o menos cómo se organizan o cómo se clasifican las redes de datos o no? En lo personal, no. No, Bien, no mucho. bien, cuando hablamos de red de datos hablamos, ¿no?, la interacción o la comunicación que existe, ¿no?, entre dos computadoras o más. Si bien son computadoras, ¿no?, que tienen que estar conectadas, ya sea de manera física o de manera eh, física o de manera inalámbrica, ¿no? Por ejemplo, de manera física, ¿no?, sería a través de cables de red, por ejemplo, los cables con la normativa del tipo A o del tipo B, dependiendo, ¿no?, de la arquitectura del software. Y las conectividades a través de manera inalámbrica serían, ¿no?, por ejemplo, entre dos celulares, cuando hacemos la transferencia de archivos utilizando lo que es el Bluetooth, ¿no? Entonces ahí estamos estableciendo una comunicación entre dos dispositivos. También se aplica en lo que sería dos dispositivos o más. Por ejemplo, el Internet, ¿no? El Internet también nos permite realizar estos tipos de conectividad. Bueno, eso sería el concepto de red, ¿no? Es la, ¿cómo sería? Es la unión de dos componentes, en este caso pueden ser dos dispositivos o dos computadoras, ¿no? Pueden ser computadora dispositivo o por lo general, ¿no?, son equipos informáticos. Bien, eso sería por una parte red. Dentro de esa red tiene un modelo, ¿no? En este caso, cliente-servidor. Cuando hablamos de cliente, estamos hablando que este es el quien solicita información al servidor. El servidor es quien almacena y recibe las peticiones del cliente para luego procesarlas y enviar una respuesta al cliente. Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, más determinado. Acá les voy a compartir un video. Primero vamos a ver y analizar este video y luego lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo cada parte de este tipo de arquitectura. Me van a confirmar si se logra escuchar el sonido. Hola, en este vídeo vamos a aprender acerca del... ¿Lo Sí se escuchan? escucha, Sí, profe. sí se escucha. Bien, voy a silenciar el micrófono. Hola, en este vídeo vamos a aprender acerca del modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es una manera en la cual permite comunicarse a dos aplicaciones distintas, y es muy utilizado en muchas aplicaciones modernas, así que es mejor empezar a entender este modelo y ver cómo utilizarlo cuando creamos aplicaciones. Para entender el modelo cliente-servidor necesitamos entender los dos conceptos claves. Obviamente, dirigidos por el nombre, ya sabemos que es el cliente y el servidor, pero vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El servidor en realidad es tan solo una aplicación que se encarga de estar a la escucha de peticiones o estar a la escucha de instrucciones. Pero ¿quién les da esas instrucciones o estas peticiones?
pues eso lo hace otro computador que digamos que es tan solo un cliente. Entonces el cliente es el que le envía las instrucciones al servidor, y el servidor también se comunica con el cliente. Ahora, la diferencia entre el cliente y el servidor es de que el servidor tiene mucha más potencia porque se puede comunicar con muchos más clientes. Si te das cuenta, todo el proceso está centralizado en el servidor. Mientras que los clientes tan solo piden algo, el servidor se encarga de darles algo, de servirles algo. Es un computador que sirve datos o sirve en realidad muchos recursos. Entonces, si entiendes el concepto, todo está centralizado en el servidor. Este es el modelo principal. Muchos clientes piden a un solo computador recursos. Pueden ser imágenes, vídeos, texto o cualquier tipo de dato. Entonces, este es el modelo cliente-servidor. Pero para entenderlo de una manera mucho más sencilla, vamos a ir viendo los detalles. Primero, si te diste cuenta, no he dado ninguna regla de que un cliente y un servidor deben estar en distintas máquinas. Entonces podemos decir que el servidor y el cliente incluso podrían estar instalados en el mismo computador. Es decir, podemos tener un computador en el cual tenemos instalado un servidor o una aplicación de servidor, y también podríamos tener una aplicación cliente que simule o digamos obtenga los datos de nuestra aplicación de servidor. Y esto es muy común cuando desarrollamos aplicaciones. Es decir, creamos una aplicación en nuestro computador, una aplicación cliente, es decir, puede ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación web, que pide datos a un servidor que está en local, es decir, está en nuestro computador, y ese digamos que es el modelo cliente-servidor simulado dentro de nuestro propio computador. Y es una manera muy frecuente de crear aplicaciones. Si nosotros vemos un poco más allá de tan solo la manera en la cual jugamos con las aplicaciones, podríamos ver de que también tenemos una manera de comunicar las aplicaciones. Y este modelo cliente-servidor necesita una manera de comunicarse. Es decir, necesita una especie de protocolo de comunicación. Los protocolos de comunicación no son más que reglas entre distintos dispositivos para poder comunicarse. Es decir, para hablar el mismo lenguaje deben tener unas reglas iguales. Y para comunicarse, el protocolo más común es el protocolo HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto es el más utilizado en la web, pero también sirve para utilizarlo en aplicaciones distintas, como en aplicaciones móviles, que es muy común verlas utilizadas, y también en aplicaciones de escritorio, para la comunicación de distintos, digamos, dispositivos o distintos computadores con distintas arquitecturas. Es decir, tienes distintas arquitecturas, distintos computadores, puedes comunicarlos a través de este protocolo. Ahora, si vamos a ver todo esto de una manera mucho más práctica, vamos a verlo desde una perspectiva desde la web. Cuando nosotros entramos a nuestro navegador web, podría ser Firefox, Chrome o cualquier otro navegador, pues lo que hace al nosotros insertar la URL es pedir o hacer una petición o un request a un servidor que está en otra parte del mundo, que por lo general no necesitamos saber nada de esto. Pero el servidor lo que hace es tomar esta petición de qué es lo que el usuario está pidiéndome a través del navegador y responderle algo, decirle un response o una respuesta. Es decir, este flujo tan sencillo es el del modelo cliente-servidor. Un navegador puede pedirle una imagen al servidor, el servidor recibe la petición de que quiere una imagen y le responde la imagen. O puede pedir un HTML, o puede pedir un audio, o cualquier tipo de dato. Y de hecho, este modelo se repite para los distintos clientes. Y así de sencillo es el modelo cliente-servidor. Este modelo es bastante utilizado, y de hecho tampoco es el único modelo que existe para la comunicación de distintos computadores. Bien, ¿lograron ver ahí el video? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, voy a compartir porque... Bien, ¿no? Ahí decía, ¿no? Que primero hay que conocer las características del cliente-servidor. Bien, vamos a continuar con la diapositiva. Bueno, acá nos dice, ¿no? Cómo funciona. Si bien el funcionamiento, ¿no? Que utilizaba distintos medios, por ejemplo, necesitamos, ¿no? De un cliente y un servidor. Cuando hablamos de servidor, ¿no? Hablaba de un equipamiento, en este caso lo llaman servidor, en lo cual este permite también compartir tantos recursos, por ejemplo, de almacenamiento, recursos de archivos, como también
realiza, ¿no?, lo que sería el servicio, ¿no?, de ofrecer servicio. Cuando hablamos de servicio, ¿no?, hablamos de poder almacenar nuestras páginas web que diseñamos, ¿no? Lo podemos colocar ahí para luego cualquier usuario del tipo cliente pueda acceder de distintos tipos del mundo, distintos tipos de lugar del mundo, ¿no? Acá nos dice que esta arquitectura, el cliente suele ser estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al servidor. Es lo que le decía, ¿no? Que no solamente puede únicamente trabajar con el servicio de páginas web, sino también permite compartir el servidor lo que sería los distintos recursos. Mientras que el servidor es una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de base de datos. Este se encarga de dar respuesta a la demanda de lo que serían los que lo solicitan los clientes. En cuanto a los sistemas, ¿no?, de cliente-servidor, hablaban, ¿no?, de ciertas reglas que deben tener o un código que permite la interacción. Por eso para servidores no es lo mismo que tenga un Windows común y corriente como tenemos instalado en nuestra computadora, como en el caso de los servidores. Los servidores tienen un sistema operativo basado en servidores. Por eso cuando vamos a descargar sistema operativo tenemos la opción, ¿no?, para servidores o para la versión de computadoras personal, ¿no? Bien, ese sería el funcionamiento. Y bueno, acá el Internet también cumple una función muy importante. Acá dice que el más claro ejemplo de uso de una arquitectura cliente-servidor es la de la red del Internet, donde existen ordenadores de diferentes personas conectadas alrededor del mundo, las cuales se pueden conectar a través de servidores de sus proveedores de Internet o la ICP, donde son redirigidos a los servidores de las páginas que desean visualizar. Y de esta manera la información de los clientes requeridos viajan a través del Internet dando respuesta a la solicitud de la demanda, ¿no? Bien, acá lo que hace referencia, ¿no?, que utilizamos el Internet como medio, en un medio en el cual podemos realizar las peticiones a través de los distintos servicios de servidores. Ustedes van a ver que a la hora de crear una página o un sitio o un sistema, debemos tener en cuenta el tipo de arquitectura. En este caso, cliente-servidor lo podemos usar tanto con acceso a Internet o de manera intranet, que intranet sería, ¿no?, un servicio cliente de manera física. Eso lo van a ver mucho en las oficinas, por ahí tienen servicio de lo que es intranet, que únicamente se trabaja con información segura dentro de ese lugar físico. En el caso de Internet podemos trabajar, ¿no?, de distintos tipos de lugares del mundo, a través realizando lo que son las peticiones al servidor, y el servidor nos devuelve la respuesta de lo que nosotros queramos, ¿no? Bien, por eso es importante que la mayoría de las aplicaciones y servicios tienen como gran necesidad que puedan ser consumidos por varios usuarios de forma simultánea. Por ende es necesario conocer esta arquitectura, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahí por qué es importante conocer esta estructura? ¿Se acuerdan que una de las clases alguien preguntó, ¿no?, la diferencia del HTTP, que sería el protocolo, ¿no?, de seguridad, y el HTTPS? ¿Cuál era la diferencia que nos figuraban acá en el navegador? Sí, ¿Se acuerdan? Que hubo un compañero, ¿no? Bien, en cuanto a ese protocolo, las diferencias que hay entre esos dos, ¿no? Que uno, por ejemplo, el HTTP, lo que hace, ¿no?, es que las peticiones o las respuestas de cliente-servidor, estos datos viajan de manera descifrada, ¿no? O sea, no tienen, o sea, es como que la información que realiza el cliente con el servidor es de manera, a ver, como decir así, el dato natural, ¿no? Que cualquiera lo puede ver. O sea, si yo mando el DNI, o sea, si pido un DNI al servidor, el DNI me devuelve los números del DNI. Entonces ese dato no está cifrado. En cambio, cuando utilizamos, ¿no?, el protocolo HTTPS, ahí es como lo que hace es cifrar el código o la petición o la respuesta y lo envía, ¿no?, entre cliente-servidor y servidor-cliente. Entonces lo manda como un código cifrado y no lo manda tan natural como sería en el caso del otro protocolo. Por eso se recomienda a la hora de navegar
que las páginas contengan, ¿no?, lo que es el HTTPS, para que toda la información sea información cifrada, o sea, que sea difícil de acceder y poder ver, ¿no?, la información que se transmite entre los distintos modelos, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Que no La dejen... seguridad, pues, la seguridad depende de tanto del servidor como del lenguaje. Sí, eso depende mucho de los servicios del servidor, que eso lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, que ahí van a ver los sistemas de servidores. En cuanto a la programación, sí, también desde ahí tienen que aplicar, ¿no?, lo que sería la seguridad informática. Sí, también es otro tema que es paralelo, pero también cumple un rol muy importante, que ahí van a ver todo lo que es ética hacking, la forma de cifrar los códigos. Es como que eso lo ven por otra parte. Pero sí hay una ciencia que se especifica mucho en lo que es la seguridad informática, que ahí lo pueden hacer a través de los protocolos. Bien, Sí, lo que es informática tenemos distintos tipos de ramas. Tenemos la parte de base de datos, la parte de diseño de aplicaciones, lo que es sitio web, la parte de redes. La parte de redes es muy linda la parte esa, ¿no?, de conocer de cómo se relacionan las computadoras y bueno, ahí manejar los distintos protocolos y conocer, ¿no? Eso también es una parte muy interesante. Y bueno, ahí tenemos también lo que es la seguridad informática. Pero ustedes no sé cómo lo verán en la carrera. La verdad es lindo conocer esos temas. Si bien hay cursos que dictan, ¿no?, sobre lo que es seguridad informática. Bien. Bien, los componentes, ¿no?, de lo que sería cliente-servidor. Bueno, vamos a ver primero lo que es red, ¿no?, como les decía a un principio, que son la conexión, ¿no?, que existe entre dos componentes. En este caso nos dice que una red es un conjunto de clientes, servidores y la base de datos unidos de una manera física o no física en el que existen protocolos de transmisión de informaciones estables, ¿no? Cuando hablamos de... Profe, Sí. ya acabo de entrar. ¿Me puede decir qué pasó mientras no estaba por ahí? Bien, sí, a los que vamos viendo desde el primer momento, bueno, es cómo funciona, ¿no?, lo que sería el cliente-servidor. Que decíamos, ¿no?, que el cliente-servidor es un modelo, en la forma, es un modelo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar lo que serían estos sistemas eh, de comunicación, ¿no?, en lo que sería cliente y servidor. Por eso es importante conocer estos dos conceptos que vimos, que el cliente es quien realiza las peticiones y recibe respuesta del servidor. Y el servidor es el encargado, ¿no?, de almacenar la información y de recibir las peticiones del cliente y de enviar, ¿no?, esa información al cliente. Por lo tanto, también vimos lo que es Internet, que el Internet también cumple una función muy importante, que a través de estos servidores, que estos sistemas de servidores también están formados o están almacenados en lo que sería en Internet, que Internet sería como el medio, ¿no? Y bueno, ahí vimos la importancia y ahora estamos viendo los componentes, que cuando hablamos de los componentes, primero habíamos comentado que la red, ¿no?, era la conectividad que hay entre los distintos componentes. En este caso, habla de la relación que tienen con el cliente-servidor y la base de datos. Si bien están conectados estos tres términos, ¿no? Base de datos, que es lo que vimos en las clases anteriores, ¿no?, que es la forma en la que se almacenan los datos en un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, a esa base de datos tiene acceso el servidor y el servidor es quien le manda la información al cliente y el cliente es quien le solicita esa información al servidor. Por lo tanto, hay una interacción entre estos tres componentes, ¿no? Bien, acá el cliente lo tomamos como que hace referencia a un demandante de servicio. Este cliente puede ser un ordenador como también una aplicación informática a la cual requiere información proveniente de una red para funcionar. Es lo que decíamos, ¿no? Lo que hace el cliente
es solicitar una información. Y esta información la puede hacer a través de una aplicación, a través de una página web, a través de un software diseñado, ¿no?, para cierta computadora. Y lo que hace, ¿no?, el cliente es realizar, solicitar información a esa base de datos a través de lo que sería el servidor. El servidor sería como el intermediario, ¿no? Bien. Otro término, ¿no?, sería el servidor, que dice que un servidor hace referencia a un proveedor de servicio. Este servidor a su vez puede ser un ordenador o una aplicación informática a la cual envía información a los demás agentes de la red. Si bien lo dice, ¿no?, servidor es quien ofrece ese servicio. Es el servicio, ¿no?, de recibir las peticiones del cliente. Y también puede ser, ¿no?, puede ser un ordenador, como así también puede ser una aplicación informática. En cuanto al ordenador, podemos decir que, por ejemplo, cuando nosotros programamos, ¿no?, un HTML y hacemos nuestra página, ¿no?, aplicando el CSS, y lo queremos hacer un host local, ¿no? Un host local es un servidor, ¿no?, que se genera dentro de la computadora utilizando los recursos del dispositivo, ¿no?, en el cual almacenamos. Eso sería, por ejemplo, el localhost. El localhost sería, ¿no?, un servidor generado en nuestra computadora. Y a través de aplicación informática, ¿no?, habla, ¿no?, al servicio de servidor. Nosotros colocamos nuestra página al servidor web y ahí podemos realizar también interacciones, ¿no?, con ese tipo de servidor. Esa sería la diferencia, ¿no?, entre el servidor de un ordenador y el servidor aplicando, ¿no?, a través de aplicaciones informáticas de manera web. Los protocolos. Acá dice que un protocolo es un conjunto de normas o reglas y paso establecido de manera clara, concreta, sobre un flujo de información en una red estructurada. El protocolo sería así como un código, ¿no? Es un código en el cual permite, ¿no?, cifrar o descifrar la información que se va a enviar, ¿no?, entre los distintos tipos de componentes. Entre los dos componentes que vamos viendo son el cliente y el servidor. Entonces, en base a ese código, existen distintos tipos de protocolos. Tenemos el IPv4, el IPv6, y eso es un poquito más complejo ver un poco de los protocolos. Pero el más conocido son los protocolos de Internet, que son los dos protocolos que mencionamos, ¿no?, el HTTP y el HTTPS. Y esto nos permiten esas dos funciones, ¿no?, de uno, la de cifrar los datos, y la otra, permitir, ¿no?, que los datos viajen de manera descifrada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. No, profe. ¿qué puede No, repetir la diferencia de los protocolos? Dijo HTTPS y HTTP Bien. y los A ver. IPv4 y 6. Sí, sí son protocolos. A ver, acá yo tengo una imagen de lo que sería el HTTPS, que la había visto y me parecía, por ejemplo, a ver cuál era la que había visto. Acá van a ver la diferencia entre estos dos tipos de protocolos. ¿Ve? Por ejemplo, ¿no?, el HTTP es quien, por ejemplo, cualquier usuario, en este caso un hacker, ¿no?, Sí, puede acceder a toda la información porque esos tipos de datos no están cifrados, ¿no? Y el bien. HTTPS son datos cifrados, en lo cual Listo. cualquier persona no puede acceder a ese tipo de datos. A ver, acá tenemos otra imagen. Y vamos a ver, ¿no? Mire, tenemos un usuario y el tipo cliente, ¿no? Tenemos que el HTTP es un Conexión insegura. proceso de manera insegura, Claro. porque los datos viajan sin una manera cifrada, ¿no? Y el otro tipo encripta, Encriptado. ¿no? Ujú. Claro, viaja toda esa información de manera encriptada. A ver, acá hay otra, ¿no?
Por eso mucho lo descubrimos cuando colocamos en la página web. Al principio van a ver que les sale el HTTP o el HTTPS, ¿no? Por lo Bien. general se recomienda el HTTPS para que los hackers no puedan ver. Entonces la información que va a ver el hacker va a ser código cifrado. Por ejemplo, le pueden salir letras, símbolos. En Claro. cambio, en el otro caso, la información es natural, o sea, todo Se lo ve que lo que enviamos y escribe. recibimos lo ve Bien, la otra persona. bien. Esa sería la diferencia, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Que son los datos que viajan, ¿no? Desde un cliente, que el cliente, ¿no? Sería cualquier dispositivo en el cual nosotros realizamos peticiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que estoy haciendo no es una petición al servidor de Google, ¿no? Estoy diciendo a Google que me mande información sobre HTTP versus HTTPS, ¿no? Entonces, el servidor lo que hace es descifrar la información que yo solicito, se lo envía al servidor, el servidor busca la información, lo vuelve a enviar al servidor, ¿no? En este caso del tipo web, y me muestra toda la información que yo solicité, ¿no? Entonces, esa es la función cliente-servidor. Es la información que viaja entre los distintos tipos de componentes, que pueden ser de manera segura o insegura. Acá van a ver los mismos. Van a ver, ¿no? Los distintos tipos, ¿no? De cómo funcionan estos protocolos. Bien. Entonces, toda esa información que envían los servidores trabaja, ¿no? Con las grandes bases de datos. Por eso las bases de datos son bancos de información ordenadas, categorizadas y clasificadas que forman parte de la red, que son sitios de almacenaje para utilización de servidores y también directamente de los clientes. Por eso cuando uno hace peticiones, ¿no? A la hora de acceder al servidor, el servidor busca en la base de datos. Toda esa información que me muestra Google está almacenada en una base de datos del tipo servidor, ¿no? Entonces, ellos disponen, ¿no? De estas gran capacidades de base de datos para lograr almacenar, ¿no? Volúmenes de datos para que cada cliente a la hora de solicitar algo lo muestre. Por eso también es importante, ¿no? Estos componentes de lo que sería base de datos, que es un tema que también vimos en las clases anteriores, ¿no? Que es una forma de ordenada y organizada y la forma en la que clasificamos la información para que sea fácil de obtener información a la hora de pedir o de emitir lo que sería una consulta. Cuando nosotros consultamos un dato de la base de datos, automáticamente el gestor de base de datos nos tira la información de manera rápida. ¿Por qué nos tira de manera rápida? Porque están ordenadas, ¿no? Y entonces a través de por ahí ciertos protocolos, la información que solicitamos nos devuelve, ¿no? La información exacta. Bien, este sería el modelo cliente-servidor. Tenemos los clientes, que pueden ser uno más, que se pueden conectar de manera inalámbrica o física. En este caso es del tipo inalámbrica porque utilizamos internet, ¿no? A través de un navegador accedemos, realizamos la petición al internet, ¿no? Y el internet realiza la petición al servidor. Una vez que tenga la información, el servidor devuelve la respuesta al internet y el internet le da la respuesta a lo que sería el cliente o al navegador, ¿no? Y así funciona, ¿no? Este modelo cliente-servidor, a través de petición y respuesta a los distintos recursos o componentes que conforman este modelo. ¿Pregunta hasta ahí? Yo creo que con la imagen está un poco más clara, ¿no? La definición. Clarísimo, profe. Ese Bien. dibujito está muy bueno. Bien, ¿alguien más quiere preguntar? Ahí escuché a alguien que quería hablar. No, le contesté yo, profe, que no. Ah, bien. Bien, entonces este es el modelo, ¿no? Cliente-servidor. Es la forma en la que realizamos consulta, en este caso a un servidor. Bueno, tenemos los tipos de arquitectura, ¿no? Tenemos en este caso 3 tipos.
tenemos el tipo de 2 capas, el tipo de 3 capas y el tipo de n capas, o sea, de cantidad de capas. ¿A qué nos referimos con las capas, no? Cuando hablamos de capas, hablamos, ¿no?, de los componentes o los equipamientos que se necesitan, ¿no?, para realizar este modelo cliente-servidor. Por eso acá dice que se utilizan para describir los sistemas cliente-servidor en donde el cliente solicita recursos y el servidor responde directamente a la solicitud con sus propios recursos. Eso significa que el servidor no requiere de una aplicación extra para proporcionar parte del servicio. Esto generalmente lo van a ver cuando hacen la instalación, ¿no?, en una oficina. Tenemos una computadora que la utilizamos de servidor para el sistema o el diseño, ¿no?, de una red intranet, ¿no?, que utilizamos esa computadora que nos permite almacenar cierta información específica del lugar y a través del cliente realizamos las peticiones y nos devuelve, ¿no? Por eso acá podemos aplicar el HTTP. Si bien es una red del tipo 1 a 1, por eso los datos pueden viajar, ¿no?, de manera descifrada. Por eso se dice que son de 2 capas, porque tenemos un computador y un servidor. Y cuando hablamos de 3 capas, ¿no?, ahí entra un intermedio, que este intermedio sería, ¿no?, un servidor de negociación. Un servidor de negocio, ¿no?, sería, o la capa de negocio, ¿no?, sería un servicio que nos permite interactuar con la capa de datos. Por ejemplo, puede ser una página web, un servicio web. Esto generalmente lo utilizamos a la hora de cargar, ¿no?, nuestro diseño de una página web. Utilizamos algunos servicios que nos permite almacenar esa página. Entonces, ahí aplicamos, ¿no?, las capas de negocio. Y lo que nos dice acá, dice en la arquitectura de 3 capas existe un nivel intermedio. Eso significa que la arquitectura generalmente está compartida por un cliente que, como hablamos más arriba, es el que solicita los recursos equipados con una interfaz de usuario o mediante un navegador web. Entonces el cliente acá lo que hace, ¿no?, es interactuar mediante un navegador web para poder realizar las peticiones al servidor de datos, ¿no?, el servidor de base de datos, que sería la tercera capa, ¿no? Y acá dice que la capa del medio es denominada software intermedio, cuya tarea es proporcionar los recursos solicitados, pero que requieren de otro servidor para hacerlo. La última capa es el servidor de datos, que proporciona al servidor de aplicaciones los datos necesarios para poder procesar y generar el servicio que solicitó el cliente a un principio. Quedó claro esto, ¿no?, que utiliza una capa intermedia en la cual esto se lo denomina como software intermedio. En este caso puede ser nuestro navegador web. Por ejemplo, el Google Chrome, el Internet Explorer y entre otros navegadores que nos permite navegar entre las distintas páginas, ¿no? Y acá sí cumple la función importante el Internet, ¿no? Porque sin Internet, acá la tercera capa se complicaría, ¿no?, al poder realizar peticiones al servidor de datos. A diferencia que el de 2 capas, acá no necesita lo que sería, ¿no?, la interacción con este componente intermedio, no necesita de un software que permita la comunicación entre los dos componentes. En el cambio de la tercera capa, sí, necesitamos Internet. Por eso este tipo de red se lo denomina intranet. Bien, y los N capas, bueno, acá tenemos aplicaciones, ¿no? Aplicaciones o interfaz de aplicaciones que nos permite comunicar, ¿no?, en las distintas capas. En este caso tenemos una capa de presentación, que si vamos a ver, en la de 3 capas tenemos la capa de presentación, que serían los clientes. Y entre el cliente y la capa de negocio tenemos una aplicación o un software que nos permite interactuar, ¿no? Así como en el caso anterior era el navegador, en este caso aplicamos, ¿no?, un diseño de un software que nos permite, ¿no?, ahí nos dice
Dice interceptor, que sirve como utilitario y como ayuda de clase, ¿no? Eso es lo que nos permite la interacción entre las n capas. Luego tenemos la capa de negocio, que sería la segunda, y la capa de persistencia, para lograr, ¿no?, llegar hasta la base de datos. ¿Quedó claro? Ahí Andrés ¿Alguna duda? pregunta qué es el API. El API. Por API se entiende, ¿no? Es una interfaz. A ver, ahí le busco. Significa. Cuando hablamos del API, significa interfaz de programación de aplicación. Eso se entiende por API. Es una interfaz de programación de aplicación. Eso sería el API. Es una interfaz que nos permite, dice, los API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con otros sin la necesidad de saber cómo son implementados. Dice, una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones, en la forma en la que interactúan los distintos componentes, ¿no?, a través de estos sistemas de interfaz de programación. Por eso se recomienda, o sea, a la hora de diseñar, ¿no? Por ejemplo, acá entra mucho también el tema de lo que sería el backend y el frontend. ¿Escucharon el nombre de estos dos términos? El backend Sí. y el frontend. A ver, ¿qué es el backend? Sería la Backend. parte de conexiones con el cliente y bueno, el servidor. Que ahí se usan todo lo que es la API, la base de datos, todo eso. Bien, entonces ahí existe una arquitectura, ¿no? Un modelo. Y el frontend sería la parte. ¿Qué parte sería el frontend? Parte del Gráfica. cliente. De cliente. Sería la parte del cliente, ¿no? La parte en cómo se muestra, cómo se visualizan, ¿no?, en las pantallas las distintas interfaces. O sea, el backend es lo que está atrás del sitio web, que sería la base de datos, la comunicación entre los distintos componentes, y el frontend sería la forma en la que se representa la información, en la que se muestra, ¿no? Bien. Y algunos ejemplos tenemos acá, ¿no? Los protocolos FTP, que se utiliza un cliente FTP como Filexila para conectar a un servidor FTP, como tenemos algunos, ¿no? El Pure FTPD, el ProfTPD, etcétera, ¿no? Estos son algunos de los protocolos. Los juegos en red, existen clientes que permiten al jugador online jugar desde su casa conectándose a servidores de juegos remotos. Tenemos el servidor DNS, el famoso servidor DNS interactúa con el cliente, DNS también, es decir, que se basa su arquitectura en modelos cliente-servidor. Esto lo habrán visto, lo habrán escuchado, ¿no?, cuando utilizamos redes DNS en los celulares, ¿no? El navegador en la web funciona básicamente basándose en el cliente web, por ejemplo, el navegador, y el servidor web como Apache, el Nginx o Lightspeed. El correo electrónico, donde el cliente de correo consulta el correo al servidor de correo remoto, tanto de dispositivos móviles o una computadora de escritorio, ¿no? Y el CCH se utiliza en cliente CCH para conectar al servidor que corre una red remota. Si bien, no sé si vieron las noticias ahora de lo que sería la presentación de Windows 11. ¿Estuvieron viendo algo de eso? Sí, profe, iba a salir Windows 11. Windows 11, ¿no? Vieron que permite por ahí descargar juegos y jugarlos de manera online sin necesidad de, o sea... No tengo tiempo para jugar. Pero es como que utilizan, ¿no?, estos sistemas clientes-servidores
En el caso de estos servidores, lo que les permite es brindarle un servicio de almacenamiento y a su vez de poder jugar el juego, ¿no? Claro, Es no decir, necesariamente tenés que tener el juego, lo que vayas a abrir la aplicación, no necesariamente un juego en tu Todo en computadora, la sino que nube. puedes usar el servidor externo para poder correr, por ejemplo, que no sea un juego, te digo un Photoshop, podés usar el Photoshop sin necesidad de tenerlo cargado en tu computadora, como en que la usas un computadora. TeamViewer, por así decirlo, en donde tenés instalado en otra computadora el programa ese y vos lo usás a través de la tuya, como un servicio de streaming, se podría decir, o algo así. Claro. Sería como Sí, usarlo desde una página web. claro. Claro. Sí, Exactamente, serían las versiones web. Por ejemplo, vos tenés una notebook, ponele, y no te anda, no sé, el Visual Studio Code, ponele. Y usás Sí. un servicio de eso y podés correr el Visual Studio Code en una computadora virtual, por así decirlo, pero vos Sí, lo ves en la tuya. O sea, estás usando recursos de otra computadora, pero lo estás viendo en la tuya. claro. claro. Ahí está utilizando los recursos del servidor. O sea, Existe está una utilizando... consola, profe, por ejemplo, de videojuego que se llama Stadia, que es de Google, que no tiene que tener los juegos y eso es todo por el servidor. Claro, usa un servidor en la nube, Claro, un equipo eso no tiene, remoto. claro, no tiene CD, no tiene nada, es solamente el joystick. Tiene que enchufar el Chromecast en la tele y puede entrar tranquilamente. De todos los Sí, a juegos muchos están haciendo eso. También pasa con el tema ¿cómo se llama? Del sistema operativo de la Mac, que ya están, abrieron a donde uno puede entrar y puede desarrollar en el entorno de la Mac sin tener una Mac. Que también está bueno. Claro, sí, o sea, son las nuevas tecnologías que las que se vienen, ¿no? También, profe, hay una tecnología nueva que están usando los celulares nuevos que salen, que usan RAM virtual, por ejemplo. Y ahí, bueno, Claro, sí, ese es otro término, ¿no? Entonces, esas nuevas tecnologías están aplicando, ¿no? Lo que es cliente-servidor. Ya el servidor ya cumple el rol, ¿no? De no solamente brindar servicios, sino ahora también comparten lo que es los recursos. Por eso se están generando estos nuevos sistemas. Bueno, ejemplo de la vida real, ¿no? Lo que veníamos comentando. Tenemos también las impresoras. Uno cuando quiere imprimir archivos, yo le envío la documentación que quiero imprimir a la impresora y la impresora me lo imprime, ¿no? Entonces la impresora sería como un servidor que me recibe la información y me emite como resultado, ¿no? Lo que le había pedido. Esos son ejemplos, ¿no? De lo que sería cliente-servidor. Por eso hay que tener muy en cuenta estos conceptos, ¿no? A la hora de diseñar lo que serían páginas web y todo lo que quieran programar, ¿no? Bien. Bien, eso sería todo lo que sería cliente-servidor. Por lo general, como les comenté, ¿no? Que esta clase va a ser un poco más introductoria, teórica, por lo que no va a tener parte práctica. ¿Quedó claro, no? Lo de cliente-servidor. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A mí más o menos un poco, profe. Bien. Bien. Profe, ahí Sí. estaba viendo. Por ejemplo, la página jupiter.org permite Sí. usar, por ejemplo, cuando tenés que usar Python, ¿viste? Ahí lo que estaban diciendo los compañeros. Directamente hacerlo correr al programa desde la computadora sin descargarlo. Claro, sí, existen el servicio de compiladores online. Sí hay compiladores que pueden ejecutarlo a través de páginas web, pero esos compiladores únicamente compilan ejercicios básicos. Yo estuve utilizando alguno y por ahí si quiero trabajar un poco más, un poco de contenido más avanzado, esos compiladores por lo general no los corre bien. Pero Es sí, muy básico, digamos. claro, para el principiante sí se los recomiendo, pero cuando empiece a aplicar, ¿no? Lo que serían diccionarios, tuplas, listas, colas,
Eso como por ahí no lo va a permitir compilar. Complica. Ajá, bien. Sí. Gracias. Pero sí, ya la mayoría de las herramientas informáticas se están virtualizando y están utilizando, ¿no?, el navegador web. Bien. Pasamos a la otra parte. Esta parte lo que vamos a ver va a ser, ¿se acuerdan que yo les dije que le iba a comentar, ¿no?, lo del práctico, del trabajo práctico? Van a entrar al campus, lo van a encontrar como trabajo práctico, yo le puse obligatorio, ¿no? Va a tener un carácter obligatorio. Bien, van a encontrar, ¿no?, el modelo, la parte de base de datos que es referido, ¿no?, a la unidad 3. Y van a ver acá el ejercicio, ¿no? Yo se lo voy a leer. El modelo de entidad-relación, ¿no?, lo que tienen que hacer es realizar el modelo de entidad-relación con sus atributos del siguiente caso. En este caso, tiene que estar normalizado. Acá van a ver la situación problemática en la cual se van a basar. Esta situación se basa en un gimnasio que está en la provincia de La Rioja que quiere realizar un sistema para gestionar la asistencia de sus socios. Después de un relevamiento realizado por nuestro analista funcional, se logró determinar que cada socio puede asistir a más de una clase, cada clase tiene un horario y un profesor, cada profesor puede dar más de una clase siempre y cuando sean en diferentes horarios. Cada persona que trabaje o asista al gimnasio se le registra el nombre, el apellido, el DNI de nacimiento, la fecha de nacimiento, el DNI, dirección, teléfono y el mail, ¿no? Cada socio tiene una rutina, dicha rutina la conforman todas las clases a las que está inscrito y asista. A cada socio del gimnasio se le pide un detalle, las enfermedades o afecciones que puede llegar a tener. Solo se registran las enfermedades y algunas observaciones a tener en cuenta. Cada socio, al ingresar al gimnasio, se lo registra lo que sería la hora de entrada, la hora de salida y la fecha. Entonces, este va a ser el ejercicio que tienen que realizar, ¿no? Es una base de datos para un gimnasio. Es más o menos lo que venimos haciendo, profe. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo que vimos, ¿no?, en la clase, si no me mal recuerdo, la clase 10 y 11, que se le dio un enunciado y ustedes tenían que sacar los datos, realizar la normalización y luego utilizar esa herramienta informática, ¿no?, que vimos, la DB Diagram, que ahí les permitía realizar el modelo lógico, ¿no? Acá lo que me van a hacer es realizar el modelo lógico, lo van a exportar como una imagen y lo envían. Tanto el modelo lógico como la normalización. La normalización la pueden hacer en Excel. Bien, ¿se entendió esta parte? ¿Alguna Sí, se duda hasta entendió. ahí? Acá yo le puse la fecha de vencimiento, el 9 de julio a las 23:59. O sea, ese viernes ya terminaría la fecha de presentación. ¿Ya está abierto? Sí, a ver, ya me No fijo. me figura. Ahora sí. A ver. Eso sería el modelo entidad-relación referido a la unidad 3 de base de datos. Y para la unidad 4, que vimos de arquitectura, acá van a tener que realizar este sitio web. O sea, van a copiar o lo van a, como hicimos la clase pasada, ¿no?, que sería como, no es copiar, replicar. Replicar. Ajá. Van a replicar lo que sería ese sitio web. A ver, no se logra ver bien. Van a ver que tienen las distintas partes, ¿no?, del sitio. Que habíamos visto el header, el body, el footer, los distintos elementos, ¿no? Podemos agregar un menú. Y acá van a tener, ¿no?, que realizar el maquetado de la imagen en HTML y CSS. Bueno, acá tienen algunos recursos que tienen un video, ¿no?, de cómo
de cómo se incorpora la imagen. Es el video que tiene el sitio web, ¿no? De la historia de la Nintendo. Luego tienen los recursos de las imágenes y los audios. Están en un drive. Tienen algunas propiedades y lo que sería algunas imágenes. Ahí tienen todos los recursos, ¿no? Para poder realizar la réplica. ¿Eso para dentro de una semana, profe? Sí, para el 9. Ya. Lo tienen que armar para el 9, tanto lo que sería la parte de base de datos como la parte del maquetado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo de la base de datos lo subimos en solamente un archivo Excel. No, lo pueden hacer en un documento Word o un PDF. Lo pueden copiar y pegar lo que serían las tablitas del Excel, o lo pueden exportar del mismo Excel como imagen. Y abajo le agregarían también el diagrama. El diagrama con su respectivo código. Con carátula. Recuerden que tiene la carátula también. Profe, ¿se puede usar la página que nos dio usted? Sí. Pueden usar esa o pueden utilizar otra. Okay. Creo que era DB diagrama. Eso lo coloco en el chat. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? ¿Cómo se exportaba la imagen de ahí, del diagrama? De ahí, profe, ese. Por ejemplo, acá tenemos el diagrama. A ver. Van a ir a exportar y le da el formato. Tiene PDF o PNG. Ah, y ahí se le guarda como imagen. Y ahí se guardan como imagen. Ah, ok, gracias. Tienen que enviarme, ¿no?, este diagrama con el código. Más la normalización. Ok, profe. Bien. O sea que cuando exportamos ahí el diagrama, el código no está, ¿no? Solamente sale el diagrama. Claro, en este caso si lo exportan como PNG le va a mostrar la imagen. ¿Y el código en qué lo mandan? Lo copian y lo pegan en el Word. Perfecto. Esto se puede copiar. ¿Y como PDF lo mismo, profe? A ver, voy a También. intentar. No, yo creo que exportando me va a exportar lo que sería la imagen. A ver. Sí, únicamente me exporta los diagramas. Bien, profe. Por eso les voy a pedir que lo copien y lo peguen en un archivo Word. Bien, ¿estamos? Sí, profe. Bien, ahora me gustaría escuchar alguna. ¿Qué les pareció la materia? ¿Alguna reflexión? ¿Qué tema les interesó más? Así ya terminamos con la clase. Me gustaría conocer su opinión. O sea, para mí creo que pasamos demasiado tiempo en los dos primeros temas que fueron del parcial 1 y le dedicamos muy poco tiempo a lo último, que creo que es más útil y más difícil. O sea, por ejemplo, CSS tenés un montón de cosas para hacer y es como que Se vio en una clase nomás. se vio en una clase. Sí, eso sí lo había visto también de esa forma. Sí, la que más nos llevó fue base de datos
¿Y qué otra clase más vimos? Base de datos y normalización. Sí, la unidad 3 es la que más vimos. No, Los, que- no, la unidad 1 y 2, que serían los números binarios. sí, binarios y bool, creo que estuvimos muchísimo tiempo ahí. Sí, sí, Porque- vimos bastante eso. Estuvimos viendo la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y además de los Bien, ejercicios. bien. Acá dice André, base de datos, profe, muy buena y tiene mucha aplicación. Comparto el criterio con Sarit, que no debería demorar tanto con álgebra de Boole y esas cosas. Número binario no tiene tanto sentido. Bien. Sí, la idea es, por ejemplo, las unidades estaban basadas, ¿no?, en los distintos tipos de procesamiento de información. Empezar desde un comienzo con el tratamiento de los datos binarios, que si bien, como ustedes dicen, ¿no?, lo ven menos importante, pero cumplen una función, o sea, no por el tema del procedimiento, sino por la parte lógica. Es interesante ver de cómo se relacionan, ¿no?, dentro del computador. Esas serían las dos primeras unidades. Profe, además eso es la base, es nuestra base. Claro, tal cual. Todo lo que es Miren, binario es nuestra base. por ejemplo, miren, yo les cuento alguna experiencia que tuve, por ejemplo, cuando tuve que rendir, ¿no?, lo que sería para Mercado Libre, ¿no? Se iba a implementar Mercado Libre en San Luis y bueno, me postulé y me lograron hacer la entrevista y me fue mal, ¿no? Pero toda esa entrevista o el test técnico se basaba mucho en lo que eran los procesamientos, en la programación de lo que eran los procesamientos de datos que utiliza el procesador. El procesador es por ahí un poco más complejo programar esa parte. Uno por ahí busca siempre programar lo de arriba, ¿no?, lo que es página web, base de datos, pero llegar a ese tipo de programación por ahí en la universidad muchos no lo vemos, pero sí cumple una función muy importante en la forma en la que se organiza toda la información dentro de los procesadores y cómo se maneja, ¿no? Y aplican estos sistemas binarios, las compuertas lógicas. Si lo ven por ese lado, es muy útil. Por eso les digo que la informática es un campo muy abierto, en el sentido de que todo está relacionado y es muy amplio abocarse a una sola cosa. Por eso, como profesional de la informática, en este campo, ¿no?, muchos buscan conocer de todo un poco, pero lo ideal es que se especifiquen en una sola cosa, en una rama, que sigan una sola línea. Por ejemplo, si quieren programar procesadores, bueno, estudien esa parte, ¿no?, la programación con Python, C++, entonces esos tipos de lenguaje, ¿no?, de bajo nivel. Por eso, depende de la guía que quiera seguir cada uno a futuro. Y bueno, de ahí vimos la otra parte, que es el tratamiento de información, que son la unidad 3 y 4, que vimos, ¿no?, la parte de base de datos, que también es un procesamiento, ¿no?, en la forma en la que se organizan los datos y se almacenan. Si bien acá también si vamos más profundo, también trabajamos, ¿no?, con la programación de la memoria. Pero acá no únicamente vimos los sistemas de gestión de base de datos y arquitectura cliente-servidor también. Son temas muy lindos para especificarse, pero requieren más tiempo. Y a lo mejor, profe, plantear en el ingreso, plantear un poco la parte binaria para que cuando se haga ya el paso a la cursada, se vea menos tiempo y sí se vea esto, sobre todo lo que nosotros, o sea, claro, por ahí creemos que es más interesante esta la parte del diseño de páginas web, pero en realidad tenemos que saber cómo se manejan los distintos compuertas y todo demás también. Claro, sí hay que ver bien también a dónde está orientado el perfil de ustedes. Ese también hay que... en mi caso, yo soy nuevo, a mí me hablaron este año, también a mediados de marzo me hablaron para dictar esta cátedra.
Y bueno, yo me basé en los recursos que ya el profe anterior ya tenía armado. Por eso las clases ya estaban destinadas, ya sabía que se iba a dar los temas, ¿no? Pero no sabía bien a dónde iba orientado más o menos, hasta que empecé a leer y veía que era, ¿no? Únicamente ver los distintos tipos de sistemas en los cuales se procesaba la información. Por eso lo vi de esas tres formas, ¿no? Armando la unidad 1 y 2, la 3 y la 4, y ahí realizar los parciales. Pero es como un campo muy superficial lo que vimos, y no vimos muy a profundo. Bien. Acá dice, profe, para usted, debido a que muchas veces no se cubre el tiempo con los contenidos, ¿qué recomienda que podemos? Sí. Profe, vea, a mí me costó mucho lo de la tabla de la verdad y así. Y, y lo de las partes de las matemáticas binarias. Hasta tuve que usar un simulador de tablas de verdad con circuitos y todo. Luego tuve que calcular con las tablas de cada uno de los del AND, del OR y del NOT. Tuve que calcularlas por ahí a mano, que me resultó un poco más suave así, aunque fue casi todo un lío de nervios. Sí, también estos temas van orientados también a lo que sería la otra materia que van a ver en segundo año, que sería la correlativa, si mal recuerdo, el sistema, arquitectura de sistemas operativos, si no me equivoco. Acá toca algunos temas también, por ejemplo, los métodos de compuertas lógicas. A ver, no sé. Profe, ¿a usted ya no lo tenemos más en ninguna materia de este año? Y no sé, vamos a ver cómo nos va. Si nos va bien, vemos si me tienen el próximo cuatrimestre, porque me hablaron que había posibilidad de dar la materia que sigue, que sería la otra materia, pero no me dijeron nada hasta el momento. Profe, ¿cómo serían el examen final o el último para los que no promocionan? Bien, No, para al principio se habló, ¿no?, de la promoción directa si tenían más de 8, ¿no? Sí. Vamos a ver si les doy un tema para que desarrollen. Ustedes van a armar un tema, eligen cualquier tema que les interesó y lo arman. Y después lo van a exponer. ¿Les parece? Eso sería en un examen final, digamos. En un examen final. Como regular, ¿no? Claro. Claro, con promoción directa. Eligen un tema, ¿no? Y los que están regular, se le va a hacer pregunta de las 4 unidades. O puede que haya una parte práctica únicamente. Eso lo voy a ir viendo, todavía no consulté. Si promocionamos, ¿tenemos que hacer un trabajo igual? Sí, eligen un solo tema, nomás desarrollar. Entonces sería como promoción indirecta. Que le da, Claro, porque promoción directa se entiende claro, que pasa ya pasa, o sea, solamente firman la libreta, no hay que rendir. Bien, sí, en ese tema no consulté bien, lo voy a consultar bien cómo sería en ese caso. Si bien hace mucho que recuerdo, ¿no?, las metodologías que aplica la universidad, por eso tengo que consultar y ponerme al día en ese sentido. También tengo que preguntar la fecha y bueno, apenas me entere lo coloco en el grupo. Le voy a mandar un mensajito explicándole bien cómo sería todo el procesamiento o el proceso que hay que seguir, ¿no?, para el final. Pero sí, yo les dije que había promoción. Vamos a ver qué me dice. Perfecto, profe. Bien, profe. Bueno, Bien. profe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra sugerencia? La verdad, bastante bien. En las notas del primer parcial, casi más del 50% aprobó.
Se nota que hubo interés y participación a la hora de realizar los prácticos. También vi que los prácticos los presentaban en tiempo y forma, eso también se va a tener en cuenta. Ahora, este fin de semana voy a dedicar tiempo a pasar el limpio, ¿no? Lo que serían las notas y bueno, ver todas las notas de los parciales que fueron presentando. Profe, ¿los exámenes recuperatorios los corrigió o todavía no? No, todavía no. A ver, Eso lo voy a hacer el fin de semana. bien, bien. Y por el campo le voy a colocar la nota. Sí, Bien. profe, nos falta un poco más de práctica para estas últimas 2 unidades. Sí, Por sí, lo la menos- parte. Eso Por quería lo menos aportar a yo, mí. profe. A mí me gustó mucho la materia, pero como que sin práctica estamos muy perdidos y por ahí yo, por ejemplo, hubo clases que no entendía nada y hice un curso y entendí solamente en la primera clase del curso, ¿me entiendes? Porque te van explicando, por ejemplo, en lo que es base de datos, te van explicando, no sé, baja MySQL, si ingresas este código pasa esto, entonces te queda todo más claro y lo ves mejor. Lo mismo me pasó con HTML, que con las diapositivas solamente no entendí nada, y hice un curso también de HTML y CSS, y al toque entendí cómo La funcionaba y práctica. todo. Claro, porque vos vas siguiendo lo que te muestra el profesor y te aclara mucho más lo que haces. Claro, sí, sí, lo que es la práctica es muy importante. Sí, la práctica lo lleva a lo que es la prueba y error, ¿no? Cuando Claro, tal ustedes cual. ejecutan el error, de ahí nomás buscan la forma de solucionar y ahí es como que les queda un poco más claro en la forma que se escribe en la sintaxis, en la forma de redactar el código. Sí, Claro. sí, sí, yo aporto a esa idea de poder realizar más práctica. Sí, Profe, como dice sí. Arol ahí, yo creo que base de datos con algún otro programa que hubiésemos usado, nos hubiese sido mucho más fácil. Por ejemplo, Sí, MySQL. MySQL. Es más Sí, didáctico, por así decirlo. sí, mi idea era basarse más en eso, pero como había visto que ya estaban armadas las clases y no trabajaban mucho con MySQL, como que por un lado quería salirme por ese lado, pero no, como por cuestiones de tiempo no íbamos a llegar tampoco. Pero sí, sí, sí lo había pensado de esa forma también. Bien, Profe, en el caso que siga usted el próximo cuatrimestre de la materia que sea correlativa con la presente, ¿habría posibilidad de ahondar un poquito, por lo menos en HTML y en CSS, como para tener un poquito más de idea? es que En no caso de que usted sé, siga, en caso de que usted siga. es que no sé los contenidos propios de ese espacio curricular o de esa cátedra. Ah, bien, profe. Cada cátedra tiene sus contenidos prioritarios. Por ejemplo, si es sistemas operativos avanzados, ahí vamos a ver todo lo que es sistema operativo. Sí, yo estuve divagando ahí en la cátedra de ese y no hay nada de HTML ni CSS. No, porque esa parte va más en la parte de laboratorio, en la parte de programación. Sí. Sí. Sí, es como les digo, ¿no? Que la parte informática es muy amplia. Van a ver de sistema operativo, números binarios, compuertas, la parte de electrónica, la parte hardware, la parte software. Y bueno, y no queda otra que ir a las documentaciones y practicar uno solo. Tampoco es que sea tan complicado. Claro, acá lo que se brinda, ¿no? Son las herramientas y poder conocer. Y en mi caso, cuando yo cursaba en la universidad, también era muy básico. En cuarto año estaba viendo C++. Todo muy introductorio. Claro, en vez de ver que tecnologías más actuales que eran, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo Java, HTML, pero no, o sea, y es cuestión de uno interesarse y empezar a Sí. buscar y empezar a capacitarse. Si bien son muy básicas las herramientas que brindan desde las universidades.
Pero lo importante es que conozcan. Yo creo que coincido con el compañero. Creo que ya es hora de un poco ser autodidacta también. No siempre la universidad o donde cursemos nos va a dar todas las herramientas para salir al campo laboral. Es que esto es una profesión autodidacta. Claro. Pasa que Está también, constantemente aprendiendo solo, porque como se dice, la tecnología va avanzando cada día, y no puedes andar metiéndote en la universidad cada vez que quieras aprender algo nuevo. Vos fíjate que ahora salió el Codex, que vendría a ser el copiloto de GitHub, y esto no lo vas a ver acá. Eso lo vas a tener que aprender uno solo. Y en todo este tiempo que tengo en la tecnicatura va a cambiar muchas cosas, y depende de uno ser autodidacta. pasa que también puede ser, no sé si será el tema de que la universidad cambia un poco. Está bueno, la universidad está buena para que te introduzcan en el tema. Y que si necesitas a alguien que te apoye, está bueno. Pero cuando salgas de acá, tenés que irte por tu rama solito. Claro, ya Pasa que, por tienen que ejemplo, ir. hoy en día la formación online ya te prepara para el trabajo Es mucho que, más rápido que sobre la todo universidad. sobre todo en este ambiente. Igual, aunque hagan cursos online, todo esto no es lo mejor, porque es mucho tiempo que uno invierte y la única forma de aprender así autodidacta es leyendo documentación, leyendo libros. En una documentación puedes saber todo en un día, y en un curso te está tomando como una semana, 2 semanas. No hay caso, tenés que leer nada más. En los libros puedes incluso encontrar maneras de tener mejores prácticas de código, un montón de cosas que eso en los videos, en la universidad no lo vas a aprender. Por eso vos tenés que sentarte, ver documentaciones, leer y practicar por uno mismo. Sí, Lo pero ideal son proyectos. si la universidad te dio la base, también esos libros los vas a poder interpretar. O sea, porque la universidad ya nos está dando un pantallazo tal vez amplio, pero también te facilita la posibilidad de poder leer ese libro, de Por eso digo, comprenderlo más rápido, me parece. claro, pues te digo, la universidad, si uno no lo puede aprender solo, le cuesta, la universidad es algo que te introduce. Después de ahí te suelta la mano y tenés que buscarlo vos. Y eso hay que irse acostumbrando. Porque vos fíjate, esto es una tecnicatura de 2 años. No es una ingeniería ni una licenciatura de 4 o 5 años que la podés alargar 6 años. Tenés que, estos 2 años, te largás. En estos 2 años uno tiene que leer, sentar y tratar de aprender lo que uno no ve en la tecnicatura para poder salir al campo laboral después. Y después de ahí tenés que meterle. Por eso yo digo, no se puede exigir poder aprender más de lo que está en la cátedra, no dan los tiempos, nada. Igual, Ya depende de profe, uno. el tema de la virtualidad tampoco juega mucho a favor. Tal cual. Sí. Difiero. Yo también difiero. Al menos en También esta porque esta es una carrera. cosa de computadora. O sea, Claro, al menos yo en te esta digo, carrera aprendiste difiero. más de esta forma que estando presencialmente, porque vos estás en la computadora constantemente y le estás metiendo. Vas a la Totalmente par de del acuerdo profesor y con todo. Marcel. Todos estamos sentados en la computadora desde la casa programando, por ejemplo, que no va a pasar lo mismo cuando tengas el laboratorio ahí, que tengas que ir presencialmente. Claro, Y una aparte manera de no. práctica. Y muchas Claro, veces que no Es que yo tenemos. digo, en este tema de Claro que capaz que no programación, hay la 40 virtualidad es lo computadoras. mejor. Tal cual, ahí el tema del reagrupamiento, son 50 alumnos. Claro, no va a haber 40 computadoras en la No universidad. solo eso, sino que esta es una profesión de que vos estás en la computadora y vos tenés que organizarte con un equipo de manera online, y esto te ayuda. O sea, como que ya te da la práctica que vas a tener después, cosa que si vas presencialmente no lo vas a conocer. Vos fíjate, Claro, vos podés aparte ir está de en el... manera presencial, todo lo que vos quieras, pero cuando vos consigas un laburo, en los días que estamos corriendo va a ser virtual. Entonces, te vas a tener que acoplar a la virtualidad, y ya lo estás haciendo de principio acá. Claro, lo que están aplicando acá es el ámbito laboral de su Exactamente. propio ámbito, en la computadora y horas sentado programando. Y eso es bueno.
Y no necesariamente tiene que ser la pandemia, porque uno ya en este trabajo de la No, programación es sí, todo computadora, así. exactamente. Pues digo, en Así el un tiempo que trabajo como el corremos, de la ¿no? provincia, claro. Más Sí, allá de los la informes. pandemia, sino que la tecnología se avanzó tanto y además que ya se comprobó que es mejor trabajar de manera remota, y ya se está normalizando la programación remota. En el caso de los programadores, ¿Sí? trabajan vía remoto. Pero antes no era tan O- así, antes tenías que ir a una oficina, que esto, que lo otro, y ya sumando Sí. la pandemia, como que ya se desplazó de todo eso. Y hay gente que ni siquiera quiere volver eh, ya a lo presencial. Va, acá en El Rioja, pero en otro lado ya se venía trabajando. Yo tenía un profesor que programaba y vendía código, no sé, a Europa y le pagaban re bien. Y Sí, en ese tiempo ya vendían código. pero por ejemplo en Mercado Libre, yo tengo amigos que trabajan en Mercado Libre en Buenos Aires y ellos tienen que ir a la oficina, a las nuevas esas de Saavedra, que son enormes, y iban ahí a programar, digamos, tener La reuniones programa. todo el tiempo, todo. Y lo mío Y ahora, pasaba en Google y en Microsoft. Vos viste en Google y sí, te creaba todo un entorno amigable para que vos estés ahí las 24 horas. Para que te una idea que sí, te obligaban a ir ahí presencialmente. Pero ya es como que se desplazó gracias a la pandemia y con las tecnologías que hay hoy en día, que cambió muy rápido todo. Por eso dije yo en un principio, cambia todo muy rápido, no sabéis qué pasa en un año, 2 años. Por eso tienen que Y estar los, constantemente estudiando. y los Tienes que lenguajes acostumbrarte al autodidacta. se van actualizando los Yo lenguajes. coincido plenamente con lo que dice Marcelo. Yo por experiencia propia puedo recomendar que no se casen con una tecnología en particular. Yo cursé los 3 primeros años de sistemas en la UNLAR y nos enseñaban C++, y en ese momento el furor era Java, y bueno, y todos nos poníamos a estudiar Java. Cuando ya sabíamos Java, después salió Python, y ahora estamos todos con Python, y bueno, y sin embargo ya Python ya está siendo viejo en otros países, ahora está saliendo Kotlin, Go, todos esos lenguajes nuevos, y, y bueno, si hay algo que puedo yo recomendar es que no se casen con una tecnología en particular, que estén constantemente estudiando otros lenguajes, leer lo que pide el mercado en otros países, sobre todo, porque vos te fijas en Europa, en Estados Unidos, allá la gente, las empresas ya buscan programadores en estos lenguajes nuevos y Python ya como que ya está haciendo de lado. Sin embargo, acá en Argentina es nuevo para nosotros. Eso es una recomendación que puedo dar. Por lo menos lo que me ha pasado a mí en estos últimos años es eso, de que hay Por que eso estar mismo en el principio constantemente te he dicho aprendiendo que lenguajes nuevos. exactamente. Así como te dije que en el principio uno no tiene que esperar tanto de la universidad, sino que hay que ponerse ya en el momento, tratar de ser autodidacta, empezar a leer documentos, libros, que es lo único que te va a enseñar y poder adaptarte en el mercado. Seguro. Porque, Seguro. digamos, en ese caso que vos decís, no vas a ir a la universidad a tratar de aprender otro lenguaje. Ya con lo que te introducieron en la carrera, ya con eso vos tenés que hacerte vuelo. Claro, lo que te enseña la universidad en realidad es aprender a leer todos esos libros. Claro, es algo introductorio nada más. Ah, y vos ya Claro, con la base hecha, es como que nos muestran las herramientas y las distintas ramas, y ahí, bueno, ahí cada uno tiene que elegir la que más le gusta, y bueno, yo creo que, por ejemplo, uno se va a le va a gustar lo que es programación de videojuegos, el otro de páginas, el otro de aplicaciones para celular, y bueno, pero no nos van a enseñar todo ahora acá en la UTN, nos van a enseñar las herramientas básicas para que elijamos a qué rama nos vamos a ir cada uno. Y ahí depende de uno estudiar. claro, ahí depende Eh, de uno también investigar cuál es la programación que a uno le interesa. Hay Igual muchos. mucho no hay que preocuparse, porque vos viste que todos los lenguajes son iguales. Son los while, son los for, son las condiciones. Todo lo Claro. mismo. Lo único que te tenés que sentar es leer la sintaxis, nada más. Y los argumentos y algunas cosas nuevas, algunas librerías nuevas, pero es lo único que tenés que hacer. Por eso uno no puede comerse, digamos, un mes en un curso online de una persona que está en la cámara explicándote desde los principios. Vos fíjate, todos los cursos son para introducirte a la programación, así que Sí. vos tenés que sentarte, leer
las documentaciones, libros, intermedio, avanzado, lo que sea, para poder continuar, porque es así. Vos te podés ir al, qué sé yo, te interesa el lenguaje de C++, ¿cierto? Y vas a ir a buscar un cursito en YouTube o en Udemy o en lo que sea de ese lenguaje, ¿y qué vas a ver? Qué sé yo, son 30 horas, las primeras 20 horas, 15 horas vas a ver los fundamentos de programación, for, while, y esas cosas ya las sabes. Por eso uno se tiene que sentar a ver documentaciones. Nosotros, en este momento, nosotros ya aprendimos prácticamente todos los fundamentos, ya son todos. While, for, las condiciones, variables, listas, matrices, todos los arreglos, todo ya lo sabemos. Ahora, si nosotros queremos migrar a otros lenguajes, uno se tiene que sentar a leer libros sobre ese lenguaje o las documentaciones para aprender la sintaxis y todo eso. Por eso es algo autodidacta y hay que acostumbrarse a eso. Claro, más allá de lo que son las sintaxis, lo que se busca también generar el pensamiento computacional a la hora de que se les presente un problema, porque está bien, podés conocer las herramientas, todo, pero si no tenés ese pensamiento algorítmico, por ahí se te complica, ¿no? Por eso una vez que uno piensa ya de forma estructurada, se le es mucho más fácil a la hora de poder programar. Eso también hay que tener en Exacto, cuenta. hay que tener muy en claro lo que es la lógica. Por eso hay que dejar los ejercicios de lado y dedicarse a un proyecto. Claro. Donde yo más aprendí fue en proyectos. Eso de hacer los ejercicios que te dan en clase, que está bueno para poner ejemplo y que eso, pero después de ahí no te puedes ir a buscar ejercicios y tratar de practicar con eso. Vos tenés que irte a un proyecto, porque ahí aplicas todo. Claro, a partir de lo que sería el análisis. Claro, exactamente. Una vez que tengan ese pensamiento lógico o algorítmico ya entrenado, porque es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Cuando uno más entrena, se le es mucho más fácil, ¿no? Por Es eso así, sí, sí. es Por todo ejemplo, entrenamiento. que eso se nota, no sé, de mi parte se nota mucho porque, digamos, en el principio de lo que vendría a ser la tecnicatura, yo a lo sumo batallaba por el tema del for y de las condiciones, y ya a este punto, en estos 3, 4 meses, ya puedo desarrollarte algo chiquito, por ejemplo, digamos, se da un problema de que pasó en el tema de programación con los chicos, eso de que ponían todas las letras y les saltaba le saltaba todas las palabras del ahorcado. Y ya en ese momento, a mí me pasó lo mismo, y en un momento yo lo hice. O sea, sin rebuscarla mucho, sabía que tenía que ser un while, tenía que activar esto, tenía que hacer una condición, viéndola, comparándole las longitudes, etcétera, etcétera, para que no pase esas cosas. Y eso es el pensamiento lógico que uno desarrolla con práctica y sobre todo haciendo un proyecto, que eso está bueno. Pero, como te digo, la tecnicatura me introdujo a eso, pero todo lo que logré después, porque yo estuve atrás, fuera de la tecnicatura, estudiando, practicando y esto y lo otro. Por eso, como digo, no hay que quedarse con lo que te enseñan solamente acá. O sea, digo, asistir a las clases y después de ahí pararse y esperar la clase siguiente para continuar aprendiendo, no es así. Termina la clase, tiene un poco de tiempo, pum, se ponen a practicar o a leer otras cosas. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que yo tuve que dejar un trabajo de largo tiempo y dedicarme a uno más chiquito para poder entrar a la tecnicatura y de paso tener tiempo para practicar. Y hay que hacer sacrificio y meterle. Como todo, que te sacrifica algo siempre. Sí, así es. Bueno, chicos, vamos a finalizar la clase porque ya se están yendo todos. Bueno, les deseo felices vacaciones y cualquier cosa estamos en contacto a través del grupo. Ya vemos qué va a pasar a la vuelta y les voy a comunicar por el grupo. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. ¿Toma asistencia, profe? No tomé ¿Tiene que asistencia. tomar asistencia? Profe, cuando pueda averigua el tema de la promoción. Bien. Sí, yo me voy a poner en contacto con Guillermo, a ver qué me dice. Lo voy a hablar ya directamente el día lunes, porque ya hoy es viernes, así que capaz que esté ocupado.
Bien, Bien. profe, La, muchas gracias. profe, la nota del último trabajo práctico este que tenemos que presentar el 9 de julio. ¿Esa cuándo Sí. la tendríamos? Y calculo que ese fin de semana me voy a sentar a calificar. Calcúlele en 10, 11 o 12 ya tendrán nota. Ahí, Ok, en esos días lo voy a corregir. perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, los dejo entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Buenas que noches. anden bien. Profe, Chao. gracias. Profe, buen fin Gracias, de... profe. Nos vemos. chao. Chao.